Hay crímenes que conmocionan por su brutalidad, pero hay otros que hielan la sangre por quienes los cometen. A veces, el mal no tiene rostro adulto, ni mirada endurecida por los años. A veces, se esconde tras el uniforme escolar, con una sonrisa inocente y una mochila a cuestas. Hoy, viajaremos a Japón, a las sombras de una ciudad que fue testigo de un crimen inimaginable. Un caso que no solo estremeció a una nación entera, sino que también abrió un debate aterrador. ¿Puede el verdadero horror nacer en la mente de un niño? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia común. Esta es la perturbadora historia de Seito Sakakibara. La mañana del 27 de mayo de 1997, en Kobe, Japón, una terrible escena estaba a punto de terminar con la tranquilidad de una nación entera. Eran las 6:40 de la mañana, cuando el conserje de la escuela primaria Tai no Hata se preparaba para recibir a los alumnos como de costumbre. Al abrir las puertas, presenció la escena que lo marcaría para toda la vida. Frente a la entrada principal del edificio, una cabeza humana estaba empalada. Las cuencas de los ojos estaban vacías, atravesadas por cortes en forma de X, y tenía la boca desgarrada de oreja a oreja, imitando una macabra sonrisa. El horror paralizó al conserje, quien aún en estado de shock, de inmediato dio aviso a las autoridades. Cuando los agentes llegaron al lugar, descubrieron que aquella cabeza pertenecía a Jun Hase, un niño de apenas 11 años, estudiante de educación especial en esa misma escuela, a quien ya buscaban desde hacía algunos días. Dentro de su boca había una nota escrita con tinta roja con un mensaje desafiante para la policía. Esta nota estaba firmada por Seito Sakakibara. Este es el comienzo del juego. Traten de detenerme si pueden, estúpidos policías. Deseo desesperadamente ver morir a la gente. Para mí es emocionante cometer asesinatos. Se necesita de un juicio sangriento por mis años de gran amargura. La policía estaba completamente desconcertada. No sabían contra quién se enfrentaban. Sin embargo, los macabros detalles del crimen guardaban cierta similitud con los del infame asesino del Zodiaco, aquel misterioso criminal que sembró el terror en California a finales de los años 60 y principios de los 70. Pero ¿quién habría querido acabar con la vida de un menor con tanta crueldad como lo habían hecho con Jun? Oh, so lovely, oh, so cursed, but everything just feels right. Kiss me, tear my skin apart. We play with flames, let them dance on our breath. But love, we're pacing hell to death. Shinichiro Azuma nació el 7 de julio de 1982 en la prefectura de Hyogo, Japón. Desde fuera, su familia parecía estable y funcional. Su padre tenía un empleo bien remunerado en una empresa de la industria pesada en Kobe, y su madre se dedicaba al hogar. Sin embargo, detrás de esa fachada, la dinámica familiar distaba mucho de ser ideal. El padre, absorbido por las largas jornadas laborales, rara vez regresaba a casa, y cuando lo hacía, mostraba una actitud fría y distante con su familia. Por su parte, la madre era estricta y estaba obsesionada con la perfección. Solía regañarlo con dureza, exigía resultados y rara vez demostraba afecto. También tenía 2 hermanos menores. El más joven padecía asma, por lo que recibía cuidados especiales constantemente. Azuma creció con la sensación de que sus padres preferían a sus hermanos por encima de él. Cuando estaba en 2º grado de primaria, comenzó a practicar artes marciales.
Hasta ese momento había sido un niño aparentemente normal. Incluso llegó a cuidar en secreto a un gato callejero al cual alimentaba. Pero al poco tiempo de comenzar el 3er grado, su comportamiento cambió drásticamente. Mostraba una inteligencia superior al promedio, pero también un comportamiento antisocial y violento. Su familia y profesores notaron que tenía un carácter introvertido y solitario, con dificultades para hacer amigos. Cuando su madre lo reprendía, era incapaz de enfocar la vista, lloraba desconsoladamente y balbuceaba en un dialecto difícil de entender. La única figura que le brindaba consuelo era su abuela. Cuando las tensiones en casa eran insoportables, solía huir a su habitación en busca de refugio. Pero en 1993, cuando Azuma cursaba el 5º grado de primaria, su abuela falleció por causas naturales. Este hecho lo marcó profundamente, y es a partir de aquí que comenzó a interesarse por la muerte, al grado de crear una obsesión. Azuma desarrolló una alarmante crueldad con los animales. Al principio experimentó diseccionando ranas y caracoles. Relativamente rápido se dio cuenta de que le gustaba asesinar y decidió ir por animales más grandes, a los cuales torturaba, llegando incluso a decapitarlos. Su comportamiento se volvió aún más perturbador cuando comenzó a llevar armas filosas a la escuela. Además, tenía un diario donde solía plasmar sus pensamientos más sádicos. Ahí expresaba sus ganas de terminar con vidas humanas. Puedo aliviar mi irritación cuando sostengo un cuchillo de supervivencia o hago girar las tijeras como una pistola. Relató sobre los objetos peligrosos que solía llevar a la escuela. Uno de los episodios más perturbadores de su juventud relata cómo en una ocasión alineó meticulosamente una hilera de ranas en la calle y luego pasó sobre ellas con su bicicleta, como si se tratara de un simple experimento. Quienes lo conocieron en aquella época lo describen como alguien poco amigable, violento y extraño. Entre sus pasatiempos, según algunos testimonios, estaba el mutilar y coleccionar partes de los animales que cazaba a modo de trofeo. La tarde del 10 de febrero de 1997, alrededor de las 4:30 p.m., 2 estudiantes de primaria caminaban tranquilas por la calle cuando fueron brutalmente atacadas por la espalda con un martillo. El agresor escapó luego de golpearlas en repetidas ocasiones. Una de las niñas sufrió heridas graves, mientras que la otra, aún en estado de shock, logró ver a su atacante, un joven unos años mayor que ella, el cual vestía una chaqueta y tenía una mochila escolar. El padre de la niña decidió encontrar justicia, así que acudió a la escuela donde estudiaba el sospechoso, solicitando fotografías de los estudiantes para que su hija pudiera identificar al culpable. Sin embargo, la institución se negó rotundamente, respaldándose en la policía. El padre decidió entonces presentar una denuncia formal y reiteró su petición. Pero una vez más, su solicitud fue rechazada. El 16 de marzo del mismo año, alrededor de las 12:25 de la tarde, Azuma se acercó a su siguiente víctima, Ayaka Yamashita, una niña de apenas 10 años que cursaba el 4º grado de primaria. Le preguntó si sabía dónde se encontraba el baño, utilizando como pretexto que quería lavarse las manos. Ayaka lo guió amablemente a este lugar. Al llegar, el joven la detuvo y le dijo: Gira la cara. Quiero agradecerte. En ese instante la atacó sin piedad con un martillo, propinándole varios golpes en la cabeza y en la cara. Luego huyó de la escena tan rápido como pudo. Pero el horror no terminó ahí. Apenas 10 minutos después, a unos 200 metros de distancia, ya se preparaba para atacar a su siguiente víctima. Esta vez su arma fue un cuchillo de 13 centímetros, con el cual apuñaló a una estudiante del 3er grado en el abdomen. A pesar de la brutalidad del ataque, la pequeña logró sobrevivir tras 2 semanas de recuperación. Azuma no mostraba remordimiento alguno. Después del ataque, escribió en su diario:
Hoy realicé experimentos sagrados para confirmar lo frágiles que son los seres humanos. Bajé el martillo cuando la niña se volteó para mirarme. Creo que la golpeé unas cuantas veces, pero estaba demasiado emocionado para recordarlo. Ayaka fue trasladada de urgencias al hospital, pero las heridas eran demasiado graves. 7 días después, el 23 de marzo, falleció a causa de una contusión cerebral. Azuma también escribió algo al respecto. Esta mañana mi mamá me dijo: pobre niña, la niña atacada parece haber muerto. No hay señales de que me atrapen. Te agradezco, Bamoi Doukishin, por esto. Por favor, continúa protegiéndome. Él mismo creó un dios imaginario al que llamó Bamoi Doukishin. Este nombre extraño no tiene una traducción clara, pero refleja su retorcida visión del mundo. Se cree que este dios representaba su obsesión por la sangre, la violencia y la muerte. En sus escritos, Sakakibara hablaba de Bamoi Doukishin como una entidad que lo influenciaba y lo impulsaba a cometer sus crímenes. Este tipo de pensamientos es común en asesinos juveniles con problemas psicológicos graves, ya que crean figuras imaginarias para justificar sus impulsos o darles un significado más profundo. El 24 de mayo de 1997, alrededor de la 1:30 de la tarde, Azuma se encontró con Jun Hase, un niño de 11 años que asistía a la misma escuela primaria que su hermano menor. Jun formaba parte de la clase Nakayoshi, destinada a niños con discapacidad. Aunque apenas lo conocía de vista, Azuma se acercó con una invitación aparentemente inocente. Le habló de una tortuga gigante que según él se encontraba cerca de ahí dentro de un estanque. Jun no tenía motivos para desconfiar, así que aceptó seguirlo. Pero una vez ahí, cuando preguntó por la tortuga, Azuma lo atacó por la espalda, rodeó el cuello de Jun con el brazo izquierdo e intentó estrangularlo con todas sus fuerzas. Estaba seguro que acabaría fácilmente con él, pero Jun luchaba por sobrevivir. Gritó y se defendió tanto como pudo. Pero finalmente Azuma utilizó los cordones de sus zapatos para terminar con su vida. Tras culminar el crimen, ocultó el cuerpo de Jun con la vegetación del lugar y descendió tranquilamente de la montaña para volver a casa. Pero su retorcida mente no había terminado aún con esa escena. Azuma tenía experiencia decapitando animales, pero jamás lo había hecho con una persona. Y era algo que ansiaba practicar, así que al otro día regresó a Tang Mountain con una sierra de mano para decapitar el cuerpo de Jun. Luego se deshizo del arma en el estanque, ocultó el cuerpo y la cabeza con algunas bolsas negras y volvió a casa. El 26 de mayo, la policía realizó una investigación pública, movilizando a unas 150 personas, entre policías, la Asociación de Padres y Maestros y bomberos para la búsqueda de Jun. Tras regresar a casa el día anterior, Azuma sintió curiosidad por los cambios que experimenta un cadáver humano con el tiempo. Así que regresó al estanque y observó la cabeza por unos momentos. Sin embargo, se decepcionó, porque no había ningún cambio significativo, salvo la palidez de la piel. Entonces decidió llevársela a casa. Se encargó de lavar la cabeza con agua en el lavamanos de su baño y luego se bebió la sangre acumulada en la bolsa. Más tarde, y a modo de ritual, hirió ambos ojos en forma de X y desgarró la boca hasta las orejas. Para finalizar la atrocidad que cometió, el 27 de mayo transportó la cabeza dentro de una bolsa negra en su bicicleta alrededor de la 1 hacia la escuela primaria Tai no Hata, donde la colocó empalada, esperando que los alumnos la encontraran al llegar a clases. Entre las confesiones que había en su diario, escribió: Al principio intenté colocar la cabeza en la pared de la puerta principal de la escuela, pero se cayó rápidamente. Así que no tuve más remedio que colocarla en el centro de la puerta principal y poner la declaración en su boca. Mi excitación alcanzó su punto máximo. Ella
varias veces sin ninguna estimulación en mis Más tarde, a las 6:40 de la mañana, el conserje de la escuela primaria Tai no Hata, quien se preparaba para recibir a los alumnos, fue quien descubrió la terrible escena. Rápidamente llamó a la policía, quienes no tardaron en llegar y acordonar toda la zona. De inmediato se comenzó una investigación. Descubrieron que aquella cabeza pertenecía a Jun Hase, el niño con discapacidad de solo 11 años que se había reportado como desaparecido hacía algunos días. Dentro de su boca había una nota escrita con tinta roja con un mensaje desafiante para la policía, firmada por Seito Sakakibara. Este es el comienzo del juego. Traten de detenerme si pueden, estúpidos policías. Deseo desesperadamente ver morir a la gente. Para mí, es emocionante cometer asesinatos. Se necesita de un juicio sangriento por mis años de gran amargura. El cuerpo de Jun fue encontrado un poco más tarde en una colina dentro de la ciudad, en Tang Mountain, cerca de un estanque de agua. El forense encargado del caso reveló que además de las heridas de cuchillo, también se encontraron restos de en la cabeza de Jun. La policía realizó una conferencia de prensa donde anunciaron su intención de investigar el caso, asumiendo que el culpable era un hombre de unos 30 años con tendencias otakus. El 6 de junio, el periódico Kobe Shimbun recibió una inquietante carta. En ella, el asesino conocido como Sakakibara se adjudicaba la autoría del brutal asesinato y decapitación de Jun Hase, al tiempo que lanzaba una escalofriante advertencia: habría más muertes. Más tarde, recibieron un segundo sobre color marrón con fecha del 3 de junio. No tenía remitente ni firma. En su interior, una carta de 3 páginas y 1400 palabras, escritas con tinta roja, revelaba un nombre de 6 caracteres que podía leerse como Sakakibara Seito. Curiosamente, los mismos ideogramas que significaban alcohol, demonio, rosa, santo y lucha habían sido empleados en el mensaje encontrado en la boca de la víctima. La misiva iniciaba con una siniestra declaración: ahora comienza el juego. En sus líneas, el asesino afirmaba: estoy poniendo mi vida en juego por este desafío. Si me atrapan, probablemente me ahorcarán. La policía debería estar más furiosa, más tenaz al perseguirme. Solo cuando mato me libero del odio constante que me consume y encuentro paz. Solo cuando inflijo dolor puedo aliviar mi propio sufrimiento. Pero el mensaje no solo era una confesión. También contenía un feroz ataque al sistema educativo japonés, al que describió como una educación obligatoria que me convirtió en una persona invisible. La prensa japonesa, en su intento por cubrir la noticia, cometió un error al interpretar su alias como Onibara, que se traduce como Rosa del Demonio, lo que desató la ira del asesino. Molesto por la confusión, envió otra carta en la que advertía: de ahora en adelante, si malinterpretan mi nombre o arruinan mi humor, mataré 3 vegetales por semana. Si creen que solo puedo asesinar niños, están muy equivocados. El término vegetales, lejos de referirse a plantas, era una inquietante metáfora que había aprendido de sus propios padres. Cuando de niño se ponía nervioso en competencias atléticas, le aconsejaban imaginar a las personas a su alrededor como vegetales. Ahora, esa misma idea parecía alimentar su retorcida idea del mundo. Afortunadamente, aquella carta proporcionó una pista crucial para esclarecer el caso. Tras analizar la escritura, los investigadores concluyeron que el autor, contrario a lo que se pensaba, podría ser un estudiante de secundaria. Asuma, quien llevaba semanas sin asistir a clases, comenzó a levantar sospechas. Esto llevó a las autoridades a examinar un ensayo titulado 13 años en prisión, que había sido entregado por él en la escuela. Al comparar la caligrafía del documento con la carta, las similitudes fueron evidentes. Fue entonces cuando la policía confirmó sus sospechas y señaló a Asuma como el principal culpable. El 28 de junio de 1997,
A las 7:05 p.m., Azuma, quien en aquel entonces utilizaba el alias de Seito Sakakibara, fue finalmente detenido por el Departamento de Policía de Suma. En un principio negó cualquier implicación en el crimen, pero al ser confrontado con pruebas irrefutables, no tuvo más opción que confesar su responsabilidad en el asesinato de Jun Hase. Además, admitió haber cometido también el brutal homicidio de Ayaka Yamashita. A partir de su captura, las autoridades comenzaron a referirse a él como Chico A, en cumplimiento con la legislación japonesa que protege la identidad de los menores involucrados en delitos. Al registrar su habitación, la policía encontró una inquietante colección de material que incluía revistas y mangas de temática gore, pornografía y libros sobre Adolf Hitler. Los expertos determinaron que Sakakibara tenía tendencias sádicas, trastornos de conducta y una fascinación patológica por la muerte y el sufrimiento. Su diario personal contenía dibujos de cadáveres, textos violentos y fantasías con mutilaciones, además de la confesión de sus crímenes. Este hallazgo avivó un debate público sobre la influencia de los medios en la juventud. En respuesta, la política japonesa Shizuka Kamei hizo un llamado a la censura y regulación de contenidos considerados dañinos, expresando: las películas que carecen de cualquier valor literario o educativo se hicieron solo para mostrar escenas crueles. Los adultos deben ser culpados por esto. El incidente da a los adultos la oportunidad de reconsiderar la política de restricciones autoimpuestas en estas películas, y si deben permitir que éstas existan solo porque son rentables. Este trágico desenlace pudo haberse evitado si la policía y la escuela hubieran trabajado en conjunto con el padre de una de las primeras víctimas atacadas. Sin embargo, ignoraron sus advertencias, y cuando finalmente el agresor, conocido como Chico A, fue arrestado, la indignación pública no tardó en estallar. Muchos cuestionaron la actitud de la institución educativa, acusándola de haber protegido al atacante en lugar de velar por la seguridad de las víctimas. Tras 28 días de investigación, el 25 de julio fue remitido al Tribunal de Distrito de Kobe y posteriormente, el 17 de octubre, fue transferido al Tribunal de Familia de la misma ciudad. A pesar de la gravedad de sus crímenes, la legislación japonesa establecía la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años. Y Azuma, con tan solo 14, no podía ser juzgado como un adulto. No obstante, el tribunal no permitió su liberación inmediata, sino que ordenó su ingreso a un programa de orientación y tratamiento psiquiátrico. En octubre de ese mismo año, se decidió su traslado a un reformatorio médico juvenil en Kanto. El 27 de noviembre, tras evaluar su progreso, las autoridades determinaron que el tratamiento avanzaba favorablemente, por lo que fue reubicado en el Hospital Juvenil Medio Noroeste. Las acciones de Azuma también destruyeron a su propia familia. Tras el escándalo mediático que provocó, los periodistas comenzaron a acosarlos en busca de declaraciones, obligándolos a abandonar su hogar y mudarse con otros familiares. Siguiendo las recomendaciones de la policía, los padres de Azuma se divorciaron y enviaron a sus 2 hijos a vivir al extranjero. Su padre, profundamente afectado, lamentó no haber podido proteger a su familia ni mantenerla unida. Además, tuvo que pagar varios millones en indemnizaciones a las familias afectadas, lo que lo dejó en una grave crisis económica. Años después, aún seguía saldando la deuda que su hijo había dejado tras de sí. Este caso dejó una profunda huella en el sistema judicial japonés. En el año 2000, como consecuencia de la conmoción generada por Seito Sakakibara, Japón modificó su legislación y redujo la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. Sin embargo, apenas 4 años después, un nuevo y perturbador incidente, esta vez protagonizado por una niña de 11 años, reavivó el debate sobre la necesidad de una nueva revisión en los criterios de imputabilidad penal. En noviembre de 2001,
Azuma fue trasladado a un reformatorio convencional con el objetivo de desarrollar habilidades sociales. Sin embargo, tras algunos meses, regresó al reformatorio psiquiátrico para continuar con su tratamiento. En marzo de 2003, solicitó la libertad condicional ante el Tribunal de Libertad Condicional de Kanto. El 11 de marzo de 2004, en un hecho sin precedentes en Japón, el ministro de Justicia anunció que Sakakibara, quien en ese momento tenía 21 años, sería liberado bajo supervisión, con una liberación completa programada para el 1 de enero de 2005. Tal como se estableció, en 2005 Azuma fue finalmente puesto en libertad. El Ministerio de Justicia japonés notificó a las familias de las víctimas para que estuvieran informadas de su reingreso a la sociedad. En junio de 2015, a los 32 años, Shinichiro Azuma publicó su autobiografía titulada Seca, en la que expresó su supuesto arrepentimiento por los crímenes que cometió en su infancia, al tiempo que describía sus actos con impactantes detalles gráficos. La familia de Jun Hase intentó bloquear la publicación del libro, y algunas cadenas de librerías se negaron a venderlo. Sin embargo, esto no impidió que Seca se convirtiera rápidamente en un éxito de ventas en Japón. Poco después de su lanzamiento, se enviaron copias del libro a los familiares de las víctimas, cada una acompañada por una carta escrita por el propio Azuma, en la que ofrecía una controvertida disculpa. La primera edición de 100,000 ejemplares se agotó en apenas 3 semanas. Tan solo con eso, el autor obtuvo ganancias cercanas a los $93,000. Con el tiempo, las cifras que recibió por la venta del libro habrían superado el $1,500,000. Ese mismo año, Azuma abrió una página web en la que publicó perturbadoras imágenes retocadas de un hombre desnudo, afirmando que se trataba de él mismo. Este hecho provocó una fuerte reacción mediática, y el tabloide Shukan Post reveló su verdadera identidad, incluyendo su nombre, ubicación y ocupación actual. Mamoru Hase, padre de Jun, expresó su dolor en una carta difundida por la prensa local, en la que relató el tormento que su familia ha vivido desde la tragedia. Estos 25 años han sido como una tormenta para nosotros. Sin embargo, aunque mi familia y yo hemos cambiado con el paso del tiempo, Jun siempre tendrá 11 años. Mi hijo era puro y sensible. Reía, lloraba, se enojaba. Era muy feliz. El padre de Jun, Mamoru Hase, ha confesado que hasta el día de hoy sigue sin comprender por qué le arrebataron la vida a su hijo. Aún busca respuestas y sostiene que el culpable tiene el deber de responder. Durante años, Hase recibió cartas del chico A, pero tras la publicación de Seca, decidió rechazarlas. Azuma, al notar su indiferencia, dejó de enviarle correspondencia, siendo la última misiva fechada en 2017. Pero déjame saber cuál es tu opinión en los comentarios acerca de este caso. ¿Crees que la ley debería actuar igual para todos sin importar la edad? También puedes escribirme al correo que aparece en pantalla para enviarme el siguiente caso que te gustaría que aparezca en el canal. Forma parte de la comunidad de KB y acompáñame en este viaje por el lado oscuro de la humanidad. Suscríbete y activa la campana de notificación. Es gratis y así me ayudarías mucho a seguir creando contenido. También te invito a seguirme en mis redes sociales. En TikTok y Facebook puedes encontrarme como KB Valverit. Y si te gustó el video, no olvides dejar un like y compartir con tus amigos. Soy KB. Hasta la próxima. But everything just feels rehearsed. Kiss me, kiss me.